Vamos a intentar ahondar en todos estos términos. Lo hacemos con Luciana Taft, es consultora del área de Economía y Mercados de AFI. Luciana, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias, buenas tardes. Bueno, intentando desgranar un poquito la fotografía general. Esto siempre cuesta mucho porque son muchos frentes, en realidad, los que tenemos abiertos. Pero bueno, inflación, actuación por parte de los bancos centrales, el pesar también del shock energético derivado de un shock geopolítico que sigue todavía y que tiene un mayor peso. Ahora mismo, ¿cuál es el entorno que estáis dibujando desde AFI? Mira, yo creo que, Marta, los mercados están instalados en un sentimiento muy positivo, ¿no? De un sentimiento bastante de complacencia, ¿no? Y lo podemos ver en la evolución de las cotizaciones de los principales activos, incluso de estos avances y estas ganancias que estamos viendo en los activos de elevada beta cíclica, ¿no? Como el riesgo corporativo high yield, incluso emergentes, ¿no? El mercado, como decías, no está cotizando, ¿no? Estos escenarios de incertidumbre o estos riesgos que, por ejemplo, podrían venir de un recrudecimiento del tema ruso, ¿no? El mercado no está ahí y el mercado está instalado en una retórica de desinflación rápida, sobre todo en Estados Unidos, y en un entorno en que las economías aguantan, sobre todo la estadounidense, aguanta relativamente bien, ¿no? Es un poco el panorama que ahora mismo los mercados están un poco cotizando, ¿no? A nivel global. Luciana, porque no es la primera vez que cuando hablamos de este tema se nos habla de la complacencia que estamos apreciando en los mercados. Esto es bastante significativo, pero sí que es cierto que vemos algunas gestoras o algunas firmas internacionales que dicen, ojo, que quizás los mercados deberían empezar a descontar también alguna parte negativa del entorno en el que nos estamos moviendo. Hay algunas voces de alerta respecto a la Reserva Federal que insisten en que la Fed todavía podría infligir bastante daño a la economía estadounidense y que esto no lo tienen del todo descontado los mercados. Y atención, porque a lo mejor podrían ser demasiado vulnerables a cualquier tipo de shock negativo. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, bueno, esta semana, como decías al principio, ¿no? Te escuchaba, los mercados están muy tranquilos hoy, está todo el mundo esperando lo que pase la semana que viene con las reuniones de los principales bancos centrales y la Reserva Federal es uno de ellos, ¿no? El mercado está instalado, como digo, en una historia en una retórica de desinflación rápida y pivote, ¿no? Tan pronto como en julio, el mercado está descontando que la Fed empieza a realizar recortes de tipos de interés. Nosotros somos un poco más prudentes, ¿no? Nosotros creemos que al final la batalla de la inflación, la batalla de la Fed contra la inflación no está ni muchísimo menos terminada. Ellos se han encargado en sus últimos discursos de decírnoslo, ¿no? Y de mantenerlos alerta con que cuidado, la inflación subyacente todavía está en niveles muy incómodos, ¿no? Para la Reserva Federal, en un entorno en que la economía, como digo, aguante, sobre todo el mercado laboral, ¿no? Nosotros no estamos apostando por este pivote y creemos que pues la Fed va a estar en un punto más de meseta, ¿no? Es verdad que está muy cerca del techo. El discurso de Powell, el mensaje y el grado de tensionamiento que le ponga el mensaje el miércoles que viene va a ser clave, ¿no? De cómo va a conjugar esta desaceleración suave que se están viendo en los datos económicos junto con estas tensiones de inflación, sobre todo en la parte subyacente, va a ser clave cómo conjugue estas dos patas, ¿no? Y el mensaje que quiera trasladar al mercado. Nosotros, como digo, no creemos que la Fed esté en posición de empezar a recortar tipos tan pronto como en verano, ¿no? Sí, desde luego parece que el peso respecto a ese recorte está oscilando más ya hacia 2024 o al menos un punto muy cercano a 2024. Bueno, veremos hasta qué punto esto es así, desde luego, pero Jerome Powell ha querido dejar muy claro, ¿no?, que en el momento en el que se inicie esa pausa pretenden dejar los tipos de interés en ese nivel elevado, en el tipo terminal que se espera que ronde en torno al 5% durante bastante tiempo y lo ha querido dejar muy claro y, como decías, va a ser clave ver cuál es el grado o el tono que utiliza en su discurso la semana que viene y, como siempre, nosotros estaremos haciendo esa lectura entre líneas, ¿no?, como es habitual, para intentar adelantarnos también a cuál es el entorno que intenta dibujarnos y los porqués de todo esto. Hablabas de la Fed, ¿no?, pero al día siguiente vamos a tener otra reunión clave, Banco Central Europeo. Va a ser una semana, desde luego, muy ajetreada para ellos, pero también para nosotros, intentando desgranar las principales claves. Respecto a Europa, ¿cuál es el ambiente, ¿no?, que estáis apreciando vosotros desde AFI? Sobre todo, ¿cuál crees que podría ser la postura de Christine Lagarde?
Mira, en el BCE yo creo que el margen de incertidumbre es menor, ¿no? ¿Por qué? El margen de sorpresa es menor, porque en Europa las cosas están un poquito más claras en el sentido de que la inflación sí que está tirando aquí, sí que le está costando muchísimo doblegar, sobre todo el componente subyacente. De hecho, nosotros creemos la semana que viene, además de estas reuniones de bancos centrales, un dato importante que el mercado va a estar mirando es el dato de inflación en la zona euro, el preliminar, ¿no? Y todo apunta a que la subyacente, bueno, se va a quedar en el 7 o incluso por encima del 7, ¿no? Le está costando muchísimo doblegar. El BCE, bueno, va a subir 50 puntos básicos, como está ampliamente descontado. Y es verdad que si recordamos en diciembre, el Consejo de Gobierno, pues Lagarde dio a entender, ¿no? Sobre 3 futuras subidas de 50 puntos básicos. Es verdad que algunas declaraciones recientes pues apuntan, como la de Not, ¿no? Por ejemplo, apuntan a que podría este ritmo no ser tan agresivo, pero bueno, pues en todo caso va a haber, ¿no? Por lo menos 2 subidas de 50 puntos básicos más, que es lo que tenemos, y nosotros tenemos una tercera. Bueno, pues el mercado está muy en esta línea también, ¿no? Como digo, la situación en Europa es diferente desde el punto de vista de que, bueno, pues las presiones inflacionistas son mucho más evidentes, ¿no? Y no estamos viendo de momento ninguna señal de que empiece a ceder, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no esperamos tampoco y no creemos que sea momento de que el BCE quiera rebajar ningún tipo de expectativas, ¿no? Bueno, eso va a ser clave desde luego, y también con Christine Lagarde pues intentamos hacer esa doble lectura, pero bueno, también no va a ser tan importante como estamos viendo ese grado de magnitud de subida de tipos. Ya damos por hecho, ¿no?, que van a mantener un grado de magnitud mucho más bajo, 50, 25 puntos básicos. Está el debate ahí, pero bueno, estamos viendo que realmente ya van a empezar a tirar más hacia la tónica de los 25 puntos básicos, que veremos también hasta qué punto intentan mantenerlo, a no ser que haya otra subida, ¿no?, en 50, como hemos visto ahora en el último movimiento, pero bueno, parece que va a estar ahí, ¿no? 50, 25, y que van a intentar moverse así en los próximos meses. Pero quizás no esté tanto como decimos siempre, el discurso ya en esa subida, sino en dónde van a parar y por qué van a parar. Es decir, que si paran, si lo hacen ya porque han comenzado a ver una señal clara de que las subidas de tipos aplicadas hasta el momento están teniendo ya un efecto en la inflación, o si paran porque quieren esperar, ¿no?, a ver cómo en los siguientes meses, mientras dejan los tipos a ese nivel, va sucediéndose ese impacto, de forma que ellos puedan calibrar mejor también los movimientos. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, justo Marta, ellos van a ir dato a dato. Como digo, la inflación en Europa todavía no ha hecho el punto de inflexión, ¿no? Sí, la energética, porque bueno, hay un efecto más importante, pero la subyacente, que al final es la clave, pues todavía no ha hecho un punto de inflexión. Le queda por lo menos un par de meses más en los que podemos ver cierta aceleración en este componente, y ellos, bueno, van a ir muy dato a dato y luego esperar y ver, ¿no? Que es un poco la idea que también tenemos pensada para Estados Unidos, ¿no? Algún otro banco central, por ejemplo, esta semana el Banco de Canadá, pues lo ha dicho, ¿no? Ellos ya han parado, han sido los primeros en subir, los primeros en empezar su ciclo alcista, han parado y han dicho que ahora esperar y ver el efecto justamente que veamos sobre la inflación y la moderación, ¿no?, de esta variable, ¿no? Y también, Luciana, en medio de todo esto, algo también crucial que vamos a vigilar, por supuesto, de cerca respecto a los bancos centrales, va a ser también, bueno, más allá de los mensajes, que evidentemente esto va a ser muy importante, algo que dijo Lagarde, que no sé si va a volver a pronunciar la semana que viene, pero lo dijo en Davos junto a Kristalina Georgieva, fue sobre el impacto que puede tener China en la inflación, ahora que China está dejando atrás la política cero COVID, que está en pleno proceso de reapertura y que además está intentando que esa demanda interna tan mermada en los últimos años vuelva a coger músculo. ¿Hasta qué punto los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, tiene interiorizado ese riesgo? A ver, es un factor a observar, ¿no? Nosotros, nuestra postura con China es, bueno, por supuesto que va a haber una recuperación, ¿no?, después de este, bueno, confinamiento tan estricto que han tenido, que ha durado más, de hecho, de lo que pensábamos, incluso cuando han levantado las medidas los chinos, ¿no?, por un efecto de incertidumbre, han hecho un autoconfinamiento en el cuarto trimestre. Esto ya se está normalizando y se puede ver en cualquier indicador de movilidad que uno vea, ¿no?, que estamos todo el rato ahora siguiendo. Pero en todo caso, nosotros vemos más que va a ser una recuperación, un poco un efecto catch-up, ¿no?, de consumo de servicios, ¿no? No vemos que China en esta ocasión para nada vaya a crecer a tasas de doble dígitos como lo hacía en el pasado. El gobierno parece que el partido está bastante
bueno, está lanzando mensajes bastante claros que no quiere meterse en una bola de apalancamiento como lo hacía en el pasado. Por eso vemos crecimientos en torno al 5, 5,5%. Son crecimientos moderados. No vemos que esta vez pues China pueda ser un gran exportador de inflación. La verdad sí que puede tener algún impacto en alguna materia prima, ¿no? Energía, algunos metales, pero no vemos un escenario de China exportando inflación, ¿no? Como sucedía en el pasado, y que pueda tener un efecto significativo sobre las economías avanzadas. Luciana Taft, desde AFI, muchísimas gracias por habernos acompañado, intentando desgranar, ¿no?, las principales claves que vigilamos ahora en los mercados. Muchas gracias. Buenas tardes.